Dios desea que busquemos más profundamente las cosas del cielo. Eso es algo que indudablemente Él desea y Él anhela. Dios lo desea. Muchas veces, amados, nosotros cometemos el error de enfocarnos demasiado en las cosas que están en la tierra. Todo lo de la tierra, aunque es bueno hasta cierto punto, es pasajero. Nada, absolutamente nada es algo que usted diga, aun cuando yo me muera, yo voy a poder llevarme esto a donde yo voy, porque allá no se necesita. Allá no se necesitan las casas nuevas, allá no se necesitan los carros nuevos, allá no se necesita absolutamente nada de lo que terrenalmente vemos como bueno. Muchas veces nosotros cometemos el error de poner demasiado la atención en eso. Y a veces, hermano, usamos incluso a Dios para que Dios nos siga dando lo que nos está agradando en la tierra. Y el texto que acabamos de leer nos enseña muy claramente que la mirada, es decir, nuestra atención, debe de estar en las cosas de arriba, en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Por qué? Todo tiene un porqué y todo tiene un para qué, hermano. Si usted y yo buscamos más el cielo, conoceremos más a Dios. Y Dios es más importante que todo lo que terrenalmente usted y yo podamos tener. Dios es mucho más importante que absolutamente todo eso. De hecho, si nosotros nos enfocáramos, hermano, de esa manera, vamos a conocer al Dios verdadero que usted y yo servimos. En muchas ocasiones nosotros tal vez venimos y levantamos las manos a un Dios. Venimos y le decimos gracias a un Dios. Venimos y nos enseñan y nos incitan nuestros hermanos de alabanza a poder glorificar al Dios. Pero muchas veces, hermano, no conocemos a ese Dios. Muchas veces no tenemos esa comunión profunda con ese Dios. Porque cuando nosotros conocemos a ese Dios, conocemos a un Dios que es sobrenatural. Y el enfoque de este mensaje es: el Espíritu Santo quiere llevarnos a conocer a un Dios sobrenatural. La misma palabra sobrenatural está hablando de algo más de lo que usted y yo podamos ver con nuestros ojos naturales, más de lo que usted y yo podamos ver, hermano, a simple vista. Por eso la Escritura nos enseña diciendo que andamos por fe y no por vista. Porque los que andamos por fe podemos conocer a un Dios que lo que parecía imposible, Él lo puede hacer posible. Ese es un Dios sobrenatural. Aquellos matrimonios que un día estaban deshechos y que le dieron la oportunidad a Dios, hermano, Dios vino y restauró, y ahí conocimos al Dios sobrenatural. Aquellas madres, padres que estaban orando por sus hijos y que un día los pusieron en las manos de Dios, y esos hijos vinieron a los pies de Cristo, conocieron a un Dios sobrenatural. Y Dios desea que lo conozcamos en su sobrenaturalidad. Él quiere que lo conozcamos de esa manera. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren lo que dice ahí: y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros leemos la Escritura, conocemos a un Dios sobrenatural desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted y yo de verdad escudriñemos, la palabra escudriñar va más allá que leer por encimita. La palabra escudriñar, hermano, va más allá que simplemente escuchar a alguien. Mire, en alguna ocasión yo conocí una persona, yo todavía no era cristiano, pero esa persona iba y hablaba de Dios a mis papás, y yo como niño, como jovencito de aquellos tiempos, pues yo escuchaba lo que decía. Y esta persona, siempre que llegaba con mis padres a hablarle de Dios, porque le hablaba de Dios, pero él siempre decía: mi esposo dice que Dios es bueno, mi esposo me ha enseñado que Dios es maravilloso, mi esposo me ha enseñado que hay que vestirse así, mi esposo me ha enseñado que hay que vestirse de esta manera. Con el tiempo yo entendí que tristemente esta mujer todavía no conocía a Dios. Conocía al Dios del esposo, pero no conocía al Dios de la Escritura. Y nosotros necesitamos conocer al Dios de la Escritura. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos conocer al Dios de la Escritura. ¿Por qué? Porque lo leemos y porque en más de una ocasión nos han hablado de ese Dios por medio de este lugar, o tal vez en reuniones, o tal vez en células. Obviamente se va a hablar del Dios de la Escritura, pero aún así, hermano, está pasando algo en el pueblo de Dios, que a pesar de que leemos un Dios sobrenatural, que leemos un Dios, hermano, que está en las Escrituras como un Dios poderoso, grande, misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de unción, aún así ese Dios todavía no se manifiesta como Él quisiera en su iglesia, a través de su iglesia.
Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón, hermano, esa necesidad de poder desear que Dios se muestre sobrenaturalmente a través de nosotros. Porque una cosa es leer del Dios sobrenatural y otra cosa que vean al Dios sobrenatural en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que ese Dios sobrenatural se manifieste en mi vida? Diga conmigo, caminando a lo profundo. Nuevamente diga conmigo, caminando a lo profundo. Hace tiempo atrás estuvimos mi esposa y yo en San Luis Río, Colorado, predicando. Y en un momento de descanso, los pastores tuvieron a bien llevarnos a un lugar, a una playa, hermano, Puerto Peñasco. Y estuvimos un día ahí relajándonos, tomando fuerzas para seguir predicando al siguiente día. Y me tocó ver algo que me llamó mucho la atención. ¿Alguien conoce los pelícanos? ¿Alguien de aquí conoce a los pelícanos? Son unos animales con una bocota grandota que casi siempre los va a hallar a la orilla de la playa. Yo estaba observándolos y yo veía cómo los pelícanos bajaban por su comida. Y era algo espectacular ver cómo esos animales bajan, hermano, como si fuera un avión aterrizando, y de repente entran al agua e inmediatamente salen ya con su comida en la boca. Siempre lo que estos pelícanos comen son pececitos chiquitos y flaquitos. Y yo me empecé a estar viendo esa escena y me agradó y me gustó. Y el Espíritu Santo me habló a través de ello. Y el Espíritu Santo me preguntaba y me decía, ¿sabes por qué los pelícanos no van más profundo? Todos los peces grandes y gorditos están en lo profundo. Pero ¿sabes por qué no van hacia allá? Porque ellos solamente tienen la habilidad de entrar, tomar su presa y rápido salir. Como los peces que están más adentro, están más profundos, necesitarían entrar y ir más adentro y tomar su comida. No tienen la habilidad para eso. Ellos solamente pueden tomar su comida en la orilla. Diga conmigo, en la orilla. Y el Espíritu Santo me hablaba y me confrontaba y me decía, muchos de ustedes así son. Están tan acostumbrados a tomar de lo de la orilla que no quieren ir más profundo y tomar más de mí. Estamos tan acostumbrados a los peces flaquitos. Oh, yo he orado y el Señor me ha sanado de gripa, gloria a Dios. Pero todavía puede ser usado para orar y que un cáncer se vaya y que un espíritu malo salga de una persona. Pero estamos tan acostumbrados a lo poquito que hemos perdido las ganas de ir más profundo con Dios. En el Evangelio de Marcos encontramos una historia muy preciosa. Marcos 4:1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Este versículo comienza diciendo: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Junto al qué? Quiere decir que estaba en la orilla. Pero mire lo que dice en el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y ahí pasó algo sobrenatural. Porque dice la escritura que mientras iban al otro lado, hermano, los discípulos iban en la barca, Jesús iba arriba de la barca, pero había un detalle ahí, hermano, que Jesús iba descansando, iba durmiendo. Estaba en la popa, hermano, descansando. Y dice la escritura que la tormenta comenzó demasiado fuerte, a tal grado que los discípulos se asustaron. Los discípulos comenzaron, hermano, a estremecerse, a tener temor de la tormenta. Y la Biblia nos enseña en los siguientes versículos, hermano, cómo los mismos discípulos comenzaron a gritarle a Jesús, porque Jesús estaba dormido, Jesús estaba descansando. Y dice la escritura, hermano, que comenzaron a moverlo y a decirle: Señor, ¿no tienes temor que perecemos? Entonces Jesús se levanta y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y entonces calmó los vientos y calmó las aguas. ¿Qué es lo que nos enseña esta preciosa historia? Que en la orilla ellos conocían a un Jesús. Diga conmigo, a un Jesús. Y era el Jesús que enseñaba. De hecho, usted en los evangelios va a encontrar, hermano, que la manera en que le llamaban a Jesús era rabí, maestro.
Ahí conocían al maestro. Pero cuando ellos se van a lo profundo, diga conmigo, lo profundo, salen de la orilla y se van a lo profundo, dice la escritura, hermano, que ahí conocieron al Dios sobrenatural. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Jesús le dice al viento y al mar que se calme, y el viento y el mar obedecen, dice la escritura, hermano, que ellos mismos dicen: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. No conocían a ese Jesús. No conocían al Jesús sobrenatural que tenía el poder y la unción para calmar los vientos. No conocían a ese Jesús que tenía el poder sobrenatural para calmar las aguas. No, conocían al que enseñaba, pero no conocían al Dios sobrenatural. Y hoy el Señor nos quiere llevar a dar ese paso, que pasemos al otro lado, que vayamos más a lo profundo con Él. ¿Para qué? Para que no solo pues conozcamos al Dios que nos enseñan en la escritura, al Dios de la escuela dominical, al Dios que le podemos leer todos los días, sino que vayamos tan profundo que podamos experimentar una gloria diferente, que podamos experimentar una gloria mayor, que podamos experimentar algo sobrenatural. Dios quiere que nos conozcamos sobrenaturalmente. Ese es el deseo. Muchos tal vez conocemos a ese Dios, hermano, que podemos estudiar en las escrituras, pero no lo hemos experimentado todavía. Y Dios quiere ser experimentado. ¿Alguien quiere experimentarlo? Ahora, lo sobrenatural de Dios solo lo experimentaremos en lo profundo. Y toda la Biblia nos enseña eso. Cuando Pedro es llamado, mire lo que pasa cuando Pedro es llamado. Lucas 5, 3 al 6 dice: y entrando en una de aquellas barcas, está hablando de Jesús, la cual era de Simón, es decir, Pedro, hermano, dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese lo que le dice Jesús a Pedro: apártala de tierra un poco. Quiere decir que estaba en la orilla. Sigue diciendo, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Es decir, métete a lo profundo. Y Pedro apenas, hermano, estaba siendo llamado. Y mire lo que sigue diciendo: y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En la orilla estaba un Pedro que había fracasado. Estaba un Pedro que no había pescado absolutamente nada, porque no es lo mismo querer pescar con Jesús que sin Jesús. A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Por eso no conocemos al Dios sobrenatural, porque muchas veces queremos decirle a Dios: síguenos tú a nosotros, que nosotros seguir a Jesús. Nosotros queremos guiar a Jesús y decirle: así como yo quiero Jesús, así quiero que tú me ayudes a hacerlo. Tú tienes el poder para que todo lo que yo quiera se me haga realidad. Pero el asunto es que es al revés. El que lleva el timón es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien puede dar gloria a Dios a eso. El que lleva el timón es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Pedro obedece esas instrucciones del que debe de llevar el timón, dice la escritura, hermano, que gran cantidad de peces, hermano, aún las redes se rompían. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, hermano, quiso hacer el milagro donde correspondía. Jesús pudo haber hecho algo sobrenatural en la orilla, pero no quiso. Él dijo: vamos mar adentro, vamos a lo profundo. Y en lo profundo hubo multiplicación. Y si hay alguien aquí que quiere multiplicación en su vida, entonces hay que caminar a lo profundo. Si hay alguien aquí que desea algo de multiplicación en su vida, entonces hay que bogar mar adentro. Dice la escritura que en otra ocasión, hermano, Pedro, estando en lo profundo, porque Pedro, hermano, todo lo que es Pedro, hermano, ese hombre tan usado por Dios, hermano, todo lo que es él, todo pasó. Sus grandes lecciones fue en lo profundo. En otra ocasión había otra tormenta. Ven a Jesús caminando sobre las aguas, al Jesús sobrenatural. Los discípulos se asustan y Jesús dice: no teman, yo soy. Y estando todos los discípulos ahí arriba, Pedro es el único que se atreve a decir: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque para de verdad, hermano, fluir en lo profundo hay que ser atrevidos. Porque no crea, a veces llegamos y podemos experimentar algo nuevo,
algo fresco, pero nos da miedo ya cuando estamos en el lugar donde sabemos que podemos fluir. Las experiencias en lo profundo, hermano, nos van a llevar a experimentar cosas sobrenaturales. Y les repito, tenemos que ser una iglesia sobrenatural. Con Pedro pasó. En el libro de los Hechos dice que Pedro, hermano, llega a la puerta llamada La Hermosa, y que había un cojo de nacimiento. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y asiendo de su mano, tomando su mano, dice que los pies de este cojo se afirmaron. Ya vemos a un Pedro diferente. Ya no vemos a un Pedro fracasado. Ya vemos a un Pedro que pudo experimentar a un Dios en lo profundo. Y ahora Pedro, hermano, estaba manifestando a ese Dios sobrenatural. No solamente al Dios que conocemos de oídos, de lo que nos hablan de él, sino que él era parte, él era testigo de ese Dios sobrenatural. En el mismo libro de los Hechos 5, 15 y 16 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, ¿al pasar quién? A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermano, y todos eran sanados y todos eran liberados cuando la sombra de Pedro les tocaba. Pedro, al que desde un principio Jesús le dio a entender que la gloria la iba a poder ver mar adentro. Por eso le digo que tenemos que ir más profundo. Hechos 9:40 dice: entonces, sacando a todos, Pedro, diga conmigo, Pedro, se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, resucitó. Tremendo Pedro. Y lo único que tuvo que hacer es conocer al Dios en lo profundo. Porque Pedro entendió desde un principio que no es solamente escuchar la palabra. Pedro, hermano, ya estaba ahí escuchando un sermón. Y Pedro sabía el poder que tenían las palabras de ese sermón. Porque Pedro le presta su barca al Señor para que él predique a las multitudes. Pero mire qué hermoso es esto, que cuando Jesús le da las instrucciones, boga mar adentro, Pedro le dice: esta es mi condición, Jesús, no hemos pescado nada en toda la noche, mas en tu palabra. Sabía que no solamente se trataba de escuchar, sino que en la palabra que Jesús dijo, en esa palabra se debería de fluir. Y empezó a conocer al Dios de lo profundo. Entonces no solamente es que nos prediquen, hermano, cada jueves, o nos prediquen cada domingo, o nos prediquen todo lo que los días que hemos recibido palabra, sino de poner por obra esa palabra. Que cuando usted escuche un mensaje aquí, hermano, usted salga de este lugar diciendo: en tu palabra, Jesús, yo lo voy a hacer, y yo sé que yo voy a ver tu gloria. En tu palabra, Señor, yo me voy a mover, y yo sé que cuando yo regrese al siguiente servicio, yo tendré algo que contar, un testimonio lleno de gloria y de poder, de que obedeciendo tu palabra, practicando esa semilla, yo vi tu gloria y tu poder y tu unción en mi vida. A su nombre. Entonces tenemos que ir más profundo. Y una vez que nosotros podamos estar en esa profundidad, nada será igual. Es que ese es el asunto, que si nosotros podemos conocer a ese Dios profundo, absolutamente nada va a ser igual en nuestras vidas. Nada. Vas a caminar diferente, vas a hablar diferente, vas a fluir diferente, todo va a ser diferente. Mira, voltea con el que está al lado tuyo y dile: vayamos a lo profundo. Vayamos a lo profundo, iglesia. Y hay tres cosas que la iglesia, hermano, siempre tiene que hacer. O sea, es de regla, diga conmigo, de regla. Pero aún en esas cosas no hemos profundizado. Mire, ¿sabía usted que la iglesia tiene que orar? Eso ni siquiera se lo tienen que predicar, usted ya lo sabe, ¿verdad? ¿Sabía que la iglesia tiene que ayunar? Menos chuleta y más ayuno. ¿Verdad que sí? Ya lo sabemos, diga conmigo, ya lo sabía. ¿Sabía, hermano, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo? Pero aún en esas cosas no hemos profundizado. Por ejemplo, en la oración. En la oración, hermano, nosotros cometemos el error de no profundizar.
Porque a veces pensamos, hermano, la mayoría, muchas veces hemos pensado que orar es simplemente ponerse de rodillas y hablar con Dios. Y una vez que te levantas de esas rodillas, ya no vuelves a hablar con Dios hasta que te vuelves a poner de rodillas. Y eso es una oración sin profundidad. La Biblia nos enseña, hermano, que tenemos que orar en todo tiempo. Orad sin cesar. ¿Cómo yo puedo estar? A lo mejor usted en alguna ocasión se hizo esa pregunta. ¿Cómo yo puedo estar de rodillas todo el día? ¿Cómo yo puedo estar de rodillas toda la noche? No, no es así. Mire, le voy a dar unos textos bíblicos. Usted los anota, porque no los voy a leer, simplemente se los voy a dar. En Daniel capítulo 6 verso 10 dice que podemos orar de rodillas. ¿Cuántos han orado de rodillas? Pero también en Crónicas, segunda de Crónicas 25 dice que se puede orar de pie. Daniel 6:10 dice que se puede orar, hermano, segunda de Samuel, perdón, 12:16 dice que se puede orar acostado. Josué capítulo 10 versículo 12 dice que se puede orar en movimiento. Se puede orar sentado. De muchas maneras se puede orar. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener una oración en todo tiempo. ¿Cómo? Ok, yo me duermo. Y cuando yo me duerma, ahí acostado, yo puedo hablar con Dios. Y pasó la noche y dormí, descansé. Y lo hermoso de Dios es que le gusta comunicarse con su pueblo a través de sueños. Entonces, si lo último que hablas antes de dormir es de Dios, la conexión va a ser con Dios por toda la noche. ¿Y quién es quien te va a hablar? Dios. Pero si tú te duermes diciendo, mañana toca la tanda, usted va a soñar con la señora de la tanda. Y va a tener miedo de toparse a la señora de la tanda. Y como Job dice, lo que yo temía, eso me vino. Temprano va a estar la señora de la tanda tocándole. Lo que nosotros pensamos, hermano, es muy importante. Entonces, si tú vas a usar tu mente, úsala para hablar con Dios. Y si tú te duermes hablando con Dios toda la noche, tú vas a estar soñando con Dios. Abres tus ojos. Y al abrir tus ojos te levantas de la cama y te sientas y te estiras. Como también puedes orar sentado, pues es una buena oportunidad para platicar con Él. Es que yo soy una mujer muy ocupada. Tengo que hacer movimiento para todos lados. Tengo que lavar trastes, tengo que llevar a los niños a la escuela. Tengo que hacer muchas cosas. Bueno, también en movimiento se puede hablar con Dios. Y vas a poder tener incluso esos tiempos con Dios de rodillas. En todo tiempo hay que profundizar en la oración. Ahora, ¿cómo profundizo en el ayuno? El problema de los que practicamos el ayuno, ¿cuántos ayunan? Bien. El problema de los que practicamos el ayuno es que queremos ayunar solo cuando nos vaya mal, para que nos vaya bien. El problema de los que practicamos el ayuno es que ayunamos solamente cuando nos va a tocar predicar. Y eso es un ayuno sin profundidad. ¿Cómo es un ayuno profundo? Ayunar como un estilo de vida. Ayunar para que la carne se sujete y tener mi oído receptor a la voz de Él. Vayamos profundo en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? No solamente lo usemos para los milagros, para que nos abrace, para que nos toque. La mayoría de las veces que vamos a experimentar al Espíritu Santo es aquí. Yo ahorita vi cuando la hermana que subió y ministró al Espíritu Santo nos incitaba a poder tener esa libertad para que el Espíritu Santo se moviera. Sí, sí se acuerda, ¿verdad? Eso pasó hace un momento y es bueno. Y hubo respuesta. Yo veía gente que estaba recibiendo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando te vas de aquí? No nos vamos a llevar a la hermana que nos ayude, ¿verdad? En algunas partes de la República donde nos ha tocado predicar hay gente muy lista, hermano. Nos invitan a comer y después de comer nos dicen, ahora sí, esto es lo que necesito, ore por esto, por esto, por esto y por esto. Pero primero nos invitan a comer, ¿verdad? Para que no vengan nomás así. Así vamos a decirle a la hermana, la invitamos a comer y luego ya que ya coma, ya le decimos, ayúdenos a que el Espíritu también se mueva aquí. No, el Espíritu Santo se va a mover cuando tú quieras tener un compañerismo, una comunión real y profunda con Él. Ahí es donde se va a mover.
¿Qué quiere decir? Que si aquí tú eres capaz de hablar con el Espíritu Santo, si aquí eres capaz de decirle que lo amas, si aquí eres capaz de levantar las manos y decirle que lo adoras, también puedes hacerlo allá afuera, porque la verdadera comunión es adentro y también es afuera. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? La oración, el ayuno y la comunión con el Espíritu Santo manifestarán al Dios sobrenatural de las Escrituras en nuestra vida. Y vamos a ver cosas sobrenaturales como milagros, prodigios y señales. Se lo aseguro, porque ese es el resultado de esto. ¿Alguien lo cree conmigo? Mire, levante su mano derecha y diga conmigo: voy a poner la mira en el cielo para ir a lo profundo y conocer al Dios sobrenatural. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Busquemos al Maestro, sí, pero también busquemos al Dios sobrenatural. Hay una escritura, hermano, y con esto quiero cerrar. Hay una escritura en el Evangelio según San Marcos 2:1 en delante, donde Jesús está en casa. Y dice la escritura que está en casa, y cuando se dan cuenta que está en casa, las multitudes llegan a donde Jesús está. Y llegó tanta gente que dice que ya nadie podía entrar, hermano, a ese lugar por la puerta, porque era tanta la multitud que estaba escuchando. Diga conmigo, escuchando, que nadie cabía ahí. A todos les gustaba escuchar. Y esa misma historia, pero en el Evangelio según San Lucas, habla algo que me llama mucho la atención, que dice que Jesús estaba enseñando. Diga conmigo, ahí estaba el maestro. Pero también dice que el poder estaba en él para sanar. Pero ¿qué cree? Nadie sanaba, porque estaban acostumbrados a escuchar solo al maestro. Pero llegaron 4 hombres cargando un paralítico, que no pudiendo entrar por la puerta, hermanos, subieron al techo, rompieron el techo, bajaron por el techo. Y Jesús dijo: por la fe de ellos, levántate y anda. Y el que era paralítico caminó. Esos hombres provocaron al Dios sobrenatural. Y yo creo que hoy, la enseñanza de hoy nos va a ayudar a provocar a ese Dios sobrenatural. No solamente voy a saber que Jesús sana, porque la Biblia nos enseña que Jesús sana, sino que voy a ver un milagro en mi vida. No solamente voy a ver en la escritura que Jesús puede hacer posible lo imposible, porque eso nos enseña la Biblia. No, voy a ver real a ese Dios sobrenatural en mi vida hoy. Hoy va a pasar, porque nosotros podemos tener de Dios lo que nosotros provoquemos de Dios. ¿Alguien está listo para provocar al Dios sobrenatural? Porque mire, si usted lo provoca hoy, si está enfermo, usted se puede ir sano. Si usted necesita un abrazo del Espíritu Santo, usted se va hoy, hermano, abrazadísimo por su presencia. Todo es cuestión de que lo quieras. Y si tú lo quieres, eso es lo que va a pasar. Porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Esa es la parte sobrenatural, creer. Y si yo lo creo, Dios lo hace, se manifiesta sobrenaturalmente. ¿Alguien está listo? Póngase de pie, por favor.